En la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22, versículos 20 y 21. Apocalipsis capítulo 22, versículo 20 dice la palabra de Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias. Gracias por estar con nosotros y gracias por la experiencia que hemos tenido durante toda esta semana. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias, Dios, por la presencia del Espíritu Santo. Y gracias, Padre amado, por su compañía bendita. Gracias, Señor, por darnos a Cristo Jesús. Ahora le agradecemos por los amigos y amigas que nos acompañan. También le agradecemos por los hermanos y las hermanas presentes. Agradecemos, oh Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Pedimos su bendición sobre todos y todas en esta hora. Y ahora, Padre amado, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Un refugio para la familia. Hoy vamos a presentar el tema Jesús, Dios y Salvador. ¿Cuál es el título? Jesús, Dios y Salvador. Cuando leemos el libro de Apocalipsis, hemos dicho, descubrimos que Dios decidió escribir ese libro diferente a todos los libros de la Biblia. El Apocalipsis no se escribió como los otros libros, por tal razón es necesario leerlo como el libro fue escrito. Decíamos en una presentación anterior que se escribió con una figura literaria que se llama quiasmo, y el quiasmo no es más que una comparación entre una lista y otra lista. Explicábamos que el quiasmo en el Apocalipsis tiene que ver con una sección histórica y una sección escatológica, que la primera parte del libro es histórica, la segunda parte del libro es escatológica, que la parte histórica tiene una introducción o prólogo y 4 visiones, y la parte final o escatológica tiene 4 visiones y un epílogo. Decíamos también que lo interesante del libro es que para leerlo usted tiene que comenzar por el principio, por el final y luego ir alternando en el centro del libro. El prólogo con el epílogo, la visión 1 con la visión 8, la visión 2 con la visión 7, la 3 con la 5 y la 4 con la 6. Nosotros estamos trabajando con Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, que dice Juan: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La palabra Señor que aparece allí tiene mucho que ver con el epílogo, el prólogo tiene mucho que ver con el epílogo. A manera de introducción, vamos a comparar el prólogo y el epílogo y usted quedará sorprendido cómo en el epílogo, en la parte final, en la conclusión, se repiten muchas frases y palabras del prólogo. Si usted tomara el libro y lo partiera en pedazos, tendría que tomar el prólogo y luego poner el epílogo a continuación del prólogo, es decir, la introducción seguida por la conclusión. La visión 1 seguida por la visión 8. Tendría que despedazar el libro porque el libro termina en el centro. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, descubre que es el interés de Dios y el empeño de Dios que todos los libros de la Biblia converjan, todos los libros de la Biblia se proyecten en el libro del Apocalipsis. Hay más de 300 referencias al Antiguo Testamento en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es el 5.º libro que escribió Juan y es una cristología. ¿Qué significa esto? Es un estudio de la persona de Jesús. Cuando usted lee el Evangelio según San Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el Apocalipsis, entonces está leyendo todos los libros que escribió el apóstol Juan. Es importante leer los libros en bloque.
Si usted lee el Evangelio según San Lucas, cuando termine el Evangelio según San Lucas, vaya y lea el libro de los Hechos de los Apóstoles, porque Lucas escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si lee el Evangelio según San Juan, lea todo lo que escribió Juan, primera, segunda, tercera y el libro de Apocalipsis. Es más, decíamos que cuando usted lee el libro del Apocalipsis, como debe ser leído, usted necesita leer entonces toda la apocalíptica bíblica de la Biblia, comenzando desde el Antiguo Testamento y siguiendo hasta el Nuevo Testamento. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Usted no puede entender las cosas espirituales con una mente carnal. Es necesario llenarse de la Biblia para que entonces la Biblia forme en nosotros, 1 Corintios capítulo 10, versículo 16, la mente de Cristo. Mira lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 7. Vamos rapidito. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por más inteligente que usted sea, por más capacidad que tenga, por más preparación que tenga, usted no está habilitado para entender la Biblia por su propia mente, por sus propios recursos. Romanos capítulo 8, versículo 7, Pablo escribe: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué dice ahora? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco, ¿qué cosa? Ni tampoco pueden. En 1 Corintios capítulo 2 dice el apóstol Pablo que las cosas espirituales se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. Por tal razón, estamos bombardeando su mente para que su mente se conecte con la fuente del conocimiento, y esa persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró la Biblia y el Espíritu Santo fue enviado por Jesús para que comprendamos la Biblia. Es importante, es imprescindible, es urgente, es de vida o muerte conocer a Dios para tener fe en Dios. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice: así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. Usted nunca tendrá fe en Dios como manda la Biblia si no se llena de la Biblia. La falsa fe, la fe que no está basada en la Biblia, se llama infatuación. Por tal razón, las personas que tienen una fe que no está basada en la Biblia tienen una vida con poco poder o una vida con mucha pobreza, porque no están basados, no están edificados en la roca de salvación que es Cristo el Señor. De allí la importancia de conocer a Jesús, de entender a Jesús, de comprender a Jesús, de identificar a Jesús. Durante esta semana hemos estado hablando de Jesús como el Señor. Hoy tenemos que ver a Jesús como Dios y Salvador. Tenemos que ver la divinidad de Jesús en una manera breve y al punto. Cuando su cerebro descubre estas cosas, en una manera automática el Espíritu comienza a cambiar su cerebro. El Espíritu comienza a hacer los cambios precisos. A manera de introducción, veamos rápidamente cómo en el epílogo se repiten frases que están en el prólogo del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos rapidito. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. ¿Cómo Dios diseñó este libro? ¿Cómo Dios hizo que este libro se escribiera? El versículo 1 dice, ¿qué cosa? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿qué dice? Las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Recuerde, el prólogo del libro está en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 10. Y el epílogo, al final del libro, está en el capítulo 22, versículo 6 al versículo 21. Vamos ahora al final del libro y usted verá cómo estas frases se repiten. Apocalipsis capítulo número 22, vamos rapidito. Mire cómo se repite, versículo 6. Al final del libro Dios repite las mismas palabras. Apocalipsis 22, versículo 6. ¿Cómo dice el versículo 6? Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado, ¿a quién dice? Ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos, ¿qué cosa dice? Las cosas que deben suceder pronto. ¿No es lo que dice el versículo 1? A ver, ¿sí o no?
Y usted sigue leyendo y sigue encontrando. El versículo número 3 habla de bienaventurados. En el capítulo 22, versículo 7, habla de bienaventurados. En el versículo 14, de bienaventurados. Y así sigue mirando y sigue buscando. Y se sorprende cómo es que Dios repite las mismas palabras, las mismas frases de la introducción, las repite en la conclusión. A nosotros nos interesa solamente el versículo 10 y los versículos 20 y 21 del epílogo. Vamos al capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis capítulo 1, versículo 10. ¿Cómo dice el versículo 10? Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Y qué dice el capítulo 22, versículo 20? Dice el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven. ¿Quién? Señor Jesús. Y el versículo 21 habla de Señor Jesús. El prólogo nos dice que Jesús es el Señor. El epílogo nos dice que Jesús es el Señor. La palabra curios, que se utiliza aquí, se traduce como Señor, amo y dueño. Y se define como que tiene autoridad. Cuando el Señor Jesús es su Señor, el Señor suyo, como es el Señor mío, cuando usted vive en el señorío de Cristo, cuando usted pertenece a Cristo, no tiene nada que temer. Esa fe en la persona de Jesús llega como consecuencia del estudio de la palabra de Dios. En el capítulo 1, versículo 3 de Apocalipsis dice la Biblia, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, dichoso, feliz, afortunado, bendecido. Una persona que Dios aparta del grupo, una persona a quien Dios favorece, una persona que tiene en su vida algo distinto a todas las demás. El que lee, los que oyen y los que guardan. Esos tres verbos son sumamente interesantes y cuando usted los estudia descubre que la idea del versículo es que usted no solo aprendió un concepto, sino que tiene una experiencia, un estilo de vida, una forma de ser, que usted tiene una relación íntima y estrecha con Dios. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que guarda. Oye Israel, dice la Shema Israel, a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El empeño, el interés, el afán de Dios es que usted le conozca de tal manera, de tal suerte, que usted llegue a ser uno con Dios. San Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, dice el Señor Jesús Padre, yo en usted, usted en mí, y ellos en mí, para que seamos una misma cosa. Y entonces, y que ellos sean uno entre ellos para que el mundo crea que tú me enviaste. Escuche, por favor. Todo el empeño de Dios con la Biblia, todo el interés de Dios con su palabra, es que usted llegue a conocerle a Él. Al punto que usted y Él, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, formen parte del mismo equipo. Por eso Pablo habla de colaboradores de Dios. Cuando usted logra esa relación con Dios, entonces usted ocupa una posición especial en esta tierra. Los ángeles que son los ángeles, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 12, anhelan mirar las cosas que usted aprenderá, las cosas que usted enseñará, las experiencias que usted tendrá. Aún los ángeles querrán entender el Evangelio y entonces usted lo predicará no con palabras, no con conceptos, sino con su propia vida, porque la palabra de Dios cambiará la vida suya. ¿Es algo hermoso o no es algo hermoso? A ver, ¿sí o no? Ese es el Evangelio, un cambio, una transformación de la vida. Trabajemos con este título, Jesús, Dios y Salvador. ¿Por qué es tan importante descubrir en la Biblia que Cristo es un ser divino? Cuando nosotros débiles seres mortales, cuando nosotros personas pecaminosas, logramos identificar al Señor Jesús, entonces se cumple en nosotros una promesa del Antiguo Testamento. Recuerde usted lo que dice Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y versículo 24. Dios dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en su riqueza. Y ahora dice Dios,
alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Todo el afán de Dios, todo el empeño de Dios es que usted lo conozca. Porque cuando usted lo conoce, su vida cambia. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y su vida se transforma. Y entonces usted se convierte en un poder en la tierra. Aún los demonios saben que usted camina con Dios. La gente que no tiene nada que ver con Dios sabe que usted camina con Dios. Y todo el mundo se da cuenta que algo especial está pasando en la vida suya. Su vida es distinta, la vida de su esposa es distinta, su hogar es distinto, sus hijos son distintos, todo lo que le rodea es distinto. Y las personas que aman a Dios le buscan y se acompañan por usted. Vamos rapidito a la Biblia. Veamos qué nos dice la Biblia acerca de este Señor Jesús o acerca de Cristo como Dios y Salvador. Usted recuerda en el libro de Isaías capítulo 7, el versículo 14, donde la palabra de Dios dice: He aquí que la Virgen concebirá, ¿y qué cosa dice? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Quién es ese niño Dios con nosotros? Vamos al libro de San Mateo capítulo 1, vamos rapidito. San Mateo capítulo 1, recuerde el empeño, el afán que tenemos en esta semana es que usted conozca a Jesús, que usted identifique a Jesús, que usted llegue a un grado tal en el conocimiento de la persona de Jesús que su cerebro sea lleno de luz. Solamente la Biblia es capaz de llenar de luz su mente. Cuando usted es ignorante de algo y cuando usted hace un estudio graduado, usted se especializa en algún área, de lo que usted se especializa se adueña de su cerebro. Cuando usted estudia la carrera que sea, su mente se inunda con esos conocimientos. Sin embargo, cuando usted estudia la Biblia, cuando usted ora a Dios y su mente se inunda de la persona de Dios, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, su mente se habilita para aprender la ciencia que sea y tener el conocimiento, no importa cuál sea, porque la palabra de Dios hace más poderosa su mente. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Veamos San Mateo capítulo 1, versículo 21. Dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿qué cosa? He aquí, una virgen concebirá, ¿y qué? Dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, ¿qué cosa? Dios con nosotros. ¿Quién es Jesucristo? Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Dios con nosotros. ¿Quién es Cristo Jesús? Dios que se hizo hombre y caminó por la tierra. Piense por un momento. Cuando usted mira algún video de lo que son las constelaciones, cuando usted mira algún video del espacio sideral, usted se da cuenta que el espacio, el universo es algo inmensísimo. Ahora póngase a pensar que por esta tierra caminó como un jovencito, nació como un bebé, caminó como un joven, creció como un adulto, nada más y nada menos que el creador, sustentador, diseñador de todo el universo. Más interesante es, póngase a pensar, que esa persona se hizo hombre y murió en una cruz, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a usted. Mi pregunta, ¿es usted una persona importante o no es una persona importante? A ver, ¿sí o no? La gente tiende a valorar las cosas por el costo, por lo que le costó, el valor que tiene en asunto monetario. Sin embargo, el valor de usted no se paga con dinero, ni oro, ni plata. El valor que usted tiene se lo da Dios. Y el valor que usted tiene nadie lo puede pagar, porque se trata de la vida preciosa del Señor Jesús, la vida preciosa de Cristo, nuestro Señor. Y yo le pregunto, ¿somos valiosos o no somos valiosos? ¿Somos valiosos o no somos valiosos? Una muchacha me decía que ya la vida no tenía sentido, que tenía pensado quitarse la vida. Y me quería impresionar. La escuché, mi vida no tiene sentido, mi vida no tiene valor, yo me quiero quitar la vida, y yo calladito. Cuando terminó, me acordé de lo que es la técnica del choque. Le dije, pero ¿por qué no te has quitado la vida, muchacha? ¿Por qué has perdido tanto tiempo? Y me dice, ¿cómo? Digo, si tú estás perdiendo demasiado tiempo, ¿y por qué no te has quitado la vida ya? Ya tú estás grandecita, haz lo que te dé tu gana, tú eres una persona adulta, ¿qué te pasa a ti?
Pero, ¿qué? ¿Tú has perdido mucho tiempo? ¿Qué es lo que te sientes? ¿Por qué no lo haces? Y como que la saqué de camino. Y ahora déjame explicarte una cosa. Mira, ¿tú sabes cuántas oportunidades habían para nacer cuando tú naciste? ¿Tú sabes cuántos millones de esperma estaban por entrar a ese óvulo y Dios dejó que fuera tú? ¿Tú sabes cuántos niños se mueren cuando están en el útero de su mamá? ¿Tú sabes cuántos niños se mueren al nacer? ¿Tú sabes cuántos niños se mueren antes de cumplir 7 años? ¿Tú sabes cuánta gente se muere? Y comencé a decirle, y empezó a llorar. Mire, usted es una malagradecida. Dios ha hecho de todo para traerla hasta este momento y mostrarnos que se va a quitar la vida. Usted es lo que es un irresponsable. Y la miré así en los ojos y le dije, usted es una sinvergüenza, malagradecida. Y empezó a llorar. Y me empezó a decir que sí, que era verdad. Usted es muy egoísta. Usted no conoce al Señor. Usted no conoce a Dios. Pero mire usted, el Señor Jesús murió en una cruz para darle la vida a usted y darle la salvación y la oportunidad de vivir por siempre el reino del cielo. ¿Qué le pasa a usted? Y empecé a darle. Al final la chiquita entendió, entró en razón y mencionamos versículos de la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. Su mente cambió, su actitud cambió, su horizonte cambió y la gloria de Dios. Hoy es toda una dama casada, con familia, una profesional y una persona cristiana centrada que alaba y glorifica el nombre de Dios. ¿Es real Dios? ¿Es real la Biblia? Sí. La Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1, recuerde, el método es bíblico, gramático, descriptivo. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué presenta la palabra de Dios? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. ¿Por qué este método? Es el único método, es la única manera de recuperar tu cerebro. Satanás se ha encargado de convertir en secular las mentes de todos los seres humanos. Aún personas que se llaman cristianas tienen una mentalidad completamente secular. Inclusive tienen un cerebro completamente dividido. Hablan de un Dios que no conocen. Predican un Dios que no comprenden. Viven una vida X cuando la vida cristiana es Y. Y están tranquilos y cómodos con las tragedias y las desgracias y las miserias de su vida, pensando que es la voluntad de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que estemos sufriendo y que nos esté llevando, que nos trajo, que estemos... ¿Es la voluntad de Dios eso? No. Pero ellos se acomodaron a un pensamiento secular, a un pensamiento trágico y aceptaron esa forma de pensar. ¿Cómo que Dios quiere tu dolor y tu sufrimiento? ¿Cómo que Dios está de acuerdo en que te vaya cada vez peor? ¿Qué dice Mateo 6:33? Mas buscad primeramente y todas las demás cosas. ¿Miente Dios? No, Dios no miente. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Si te acerca a Él, Dios se encargará del resto. Aunque vengan problemas, Dios estará a tu lado. Dios jamás te dejará. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 21. Recuerde que estamos hablando del Señor Jesús. ¿Qué dice el versículo 21? 2 de Pedro capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice el verso 1? Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo le llama Pedro a Jesucristo? Mire la frase, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Declara Pedro que Cristo es un ser divino, sí o no? ¿Sí o no? Entonces usted no tiene nada que temer cuando usted pertenece a Cristo, cuando usted es de Jesucristo, cuando su familia está bajo la dirección del Señor Jesús, cuando usted camina al lado del Señor Jesús. No tiene nada que temer si Cristo es su Dios y su Salvador. Por eso el título de hoy es Jesús, Dios y Salvador. La Biblia nos dice en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 13, cuando Cristo venga, ¿qué dice el apóstol Pablo? Tito, capítulo 2, versículo 13. Recuerde, esta es la única manera que tiene el cerebro para creer en Dios. Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Necesitamos que su cerebro le crea a Dios, que su cerebro confíe en Dios. Necesita las evidencias bíblicas. ¿Para qué? La energía que tiene la palabra de Dios, el poder que hay en la palabra de Dios, la potencia que hay en la palabra de Dios puede entrar a su mente y cambiarla y hacer que usted le crea a Dios. Tito 2:13, ¿qué dice el versículo 13?
aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta mujer está desahuciada y no puede ni siquiera leer. Tiene que tomarse estas pastillas en la mañana, en la tarde y en la noche. Su cerebro está fundido. Esta dama tenía un doctorado en física. Esta dama tenía una maestría en astronomía. Tenía una maestría en matemáticas. Esta dama tenía casi 50 años y había enseñado en Colombia, en Venezuela, y había enseñado en Rusia, donde hizo el doctorado en física. Y esta dama tenía el cerebro fundido. Venían de un país cercano a la República Dominicana, permita Dios que no se me zafe decir qué país era, y llegaron, por la gracia de Dios, al vecindario donde estaba mi iglesia, la iglesia adventista del séptimo día de Sión, que está en la ciudad de Santiago. Vienen dos damas de la iglesia y me dicen: pastor, hay una familia nueva que se mudó aquí cerca. ¿Ah, sí? Sí. Y empezamos a visitarle y estamos haciendo contacto para darle estudios bíblicos, pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay una de las personas que vive en la casa que tiene un fuerte problema mental, está desahuciada de los médicos y se pasa todo el día sentada en una mecedora sin hacer nada. Mañana, tarde y noche, tomándose los medicamentos y comiendo alguna cosa mientras los demás se van a trabajar, y así queda sola en la casa. Así que llegamos, nos quedamos con ella y compartimos con ella. Y entonces, bueno, que estamos haciendo planes de darle estudio bíblico. Ella nos dice que nunca le ha puesto la mano a una Biblia y que nunca ha ido a la iglesia, nunca ha tenido nada que ver con Dios, porque en el país de donde ella viene, pues no creen en Dios. Y para hacerle compañía, hemos ido para dialogar. Pastor, ¿qué pasó? Ya hicimos contacto con la dama y empezamos a leer con ella algunos versículos. Llegan otro día: pastor, ¿qué pasó? La hermana de la dama nos botó de la casa, nos echó de la casa y nos dice que no quiere que volvamos y que mucho menos la traigamos a la iglesia. Y entonces le dije: ¿y dónde que vive esa familia? Ah, en la calle, esta calle tal, número tal. Ok, yo voy a visitarlo. Y llegué a visitarlo. Me encontré con la dama, que era una abogada, y con el esposo, que era un administrador, y con la susodicha persona de la que estamos hablando. Y le dije: dos damas de la iglesia han venido a visitarle a ustedes con la mejor de las intenciones de apoyarle y ayudarle. Mi pregunta: ¿por qué ustedes no quieren que su hermana vaya a la iglesia y que estas dos damas vengan a visitarla, si están haciéndolo de la mejor manera? No queremos nada que ver con asuntos de religión, ni con la Biblia, ni con Dios, ni nada. Digo: oh, fantástico, o sea que ustedes no quieren empezar a ver nada con Dios. No, muy bien. Pues vamos a poner esto bien claro. Si ustedes no quieren nada que ver con Dios, vamos a hacer arreglo para que ustedes se regresen a su país. Y entonces se asustaron. Dije: así que no hay problema, no quieren nada que ver con Dios, nosotros somos un pueblo cristiano, vamos a hacer los arreglos para que ustedes se regresen a su país y entonces vivan en un ambiente donde no tienen que pregar. No, espere un momento, pastor, espere un momento. ¿Qué es lo que usted quiere? Digo: lo que yo quiero es que dejen que ella vaya a la iglesia. Esa mujer se pasa el día y la noche aquí haciendo nada. La iglesia está ahí al cruzar, la van a venir a buscar, la van a traer y la van a llevar. Es lo único que nosotros queremos y en lo que necesiten le vamos a ayudar. Bueno, porque se la lleven. Fantástica, nos la llevamos. Vino la dama a la iglesia esa noche de conferencia, oyó su predicación, pero estaba ida, estaba lejos. Usted la veía que estaba lejos, que su mente no estaba ahí. Terminó el sermón y en la puerta, cuando viene saliendo, la saludo. Me saluda. Y entonces le digo: me dicen que a usted le gusta leer. Sí, pero no puedo. ¿Por qué no puede leer? Estoy muy enferma de la mente, me tengo que tomar medicamento y no puedo hacer ningún esfuerzo mental. Tengo serios problemas, no puedo ni siquiera leer. Le dije: ¿a usted le gusta la poesía? Me fascina la poesía. ¿Usted ha escrito poesía? Me encantan las poesías. Sí, yo he escrito poesía. Mire, le voy a regalar un libro que está hecho justamente así.
para que usted lea alguna poesía y el libro la va a ayudar a que su mente se le arregle, su mente se le corrija. ¿Usted está seguro? Claro que estoy seguro. Así que mandé a buscar una Biblia, se la puse en la mano y le señalé algunos versículos, algunos párrafos del libro de Proverbios. La dama se llevó la Biblia. A los 2 o 3 días viene y me dice que leyó Proverbios. Le dije, ¿quiere poesía pesada? Uy, sí, quiero poesía pesada. Le di el libro de Job, así que leyó el libro de Job. Le digo, ¿quiere más poesía? Sí, quiero más poesía. Le di el libro de los Salmos, se leyó todos los Salmos. Le dije, ¿le encantan esas poesías? Sí. ¿Quiere algo más fino, más práctico? Sí. Lee este libro, Eclesiastés. De poesía en poesía, la dama comenzó a leer la Biblia. Le dije, mire, haga un hábito de esta manera. Y le di más o menos un plan de lectura de la Biblia. Y comenzó a leer. Una noche me dice, ¿sabe una cosa, reverendo? Que ya nada más me estoy tomando las pastillas de la mañana y de la noche. Y mi hermana no sabe nada. Digo, siga leyendo la Biblia, no se preocupe. Así que las muchachas comenzaron a darle los estudios bíblicos y de repente me dice, semanas más tarde, me dice, nada más me estoy tomando la pastilla de la noche. Un buen día, en un mes más o menos, me dice, no estoy tomando ninguna pastilla y estoy leyendo la Biblia. Fin de la historia. Aquella mujer dejó las pastillas. La Biblia entró a la mente de esta mujer, le cambió la mente, le transformó la mente y un buen día me dice, pastor, yo soy especialista en física y matemática. Déjeme trabajar con los niños de la iglesia para darle sala de tarea, para darle de tarde a repaso y darle algunos, como un laboratorio de física y de matemática para que le vaya bien en la escuela. Y así yo comienzo a recordar, porque estoy recordando todas las cosas que yo estudié. Le dije, no, de la única manera que yo le permito que usted trabaje con esos muchachos es si los papás le pagan. Si no le pagan, no hay curso, que estos son unos abusadores. La van a exprimir y no le van a pagar un centavo. No, pero que yo lo quiero hacer. Usted se equivocó, que le paguen. Bueno, pues está bien, se pusieron de acuerdo y los papás una cuota. Oiga, qué cosa linda. Empezaron estos muchachos para arriba. Las notas comenzaron a subir en física y matemática hasta que la mujer se hizo famosa. El cerebro hizo así, ¡pum!, y se le abrió. Se hizo adicta a la Biblia. Biblia por la mañana, Biblia por la tarde, Biblia por la noche y en la madrugada, Biblia. Y el cerebro hizo así, ¡fua!, y se destapó. Viene un día y me dice, así feliz, contenta, brillante, una mente rápida, me dice, quiero que ore por mí porque quiero ir a la universidad tal a pedir que me den trabajo. Ya me acuerdo de todo lo que yo estudié, ya recuerdo quién soy y recuerdo todo. Este libro me despertó la mente. Entonces le dije, muy bien, ¿cuándo usted va? Voy el día tal. Fue a una de las universidades más prestigiosas de mi país y lo único que llevó en la mano a la entrevista fue una Biblia, con su Biblia en la mano. Me cuenta ella que en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas habían 3 doctores, el decano de la facultad y 2 más que eran asistentes del decano. En el país, en ese momento, la única persona que estaba ostentando un título de doctor en física era esta mujer, que se llama Isabel. Fue a la reunión y allí estaban los 3 grandes y ella se apareció muy tranquila y humilde con una Biblia en la mano. Cuando le preguntaron, bienvenida doctora, nos alegra que esté con nosotros, queremos hacer un diálogo abierto, necesitamos evaluar cuáles son sus conocimientos, su capacitación, preparación, que sé qué, ya leímos su currículum, Usted dice que tiene un doctorado en esto de la universidad tal, sí. Que tienen, sí. Que tiene, sí. Que tiene, sí. Muy bien. Entonces, nos alegra saber que usted está interesado en trabajar con nosotros y nos alegra saber también el título que usted ostenta. Aquí ninguno de nosotros tiene ese título. Comencemos. Y empezaron las preguntas. Y ella comenzó a responder, y pregunta, empezó a responder, y pregunta, comenzó a responder. De repente me cuenta ella que le dijo, veo que usted está muy atrasado en muchas cosas. Cosa linda, mamacita linda. Le dicen, ¿cómo así? Dice, sí, ustedes están pensando en esto, en eso. Eso no es así. Eso hace tiempo que caducó. Las cosas ahora son así. Me imagino que ustedes están utilizando tal y tal programa. Sí, eso no es. Ahora es esto. Tienen que actualizarse.
tienen que ponerse al tanto de los últimos descubrimientos. ¿Qué le pasa a ustedes? Ustedes son un centro muy prestigioso. Empezó a corregir, a regañar a aquellos 3 doctores. ¿Qué usted cree que pasó al final de la reunión? Deliberaron y la nombraron asistente del decano de la facultad. ¿Tiene sentido la Biblia? Cuando llegó se reía y me decía, estoy empleada. Cosa linda, mamá. Digo, no me diga. Y me van a pagar tanto. Digo, y entonces, usted no lo va a creer. Yo soy la asistente del decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Digo, alabado sea el nombre de Dios. Yo le pregunto, ¿hay poder en la palabra de Dios? ¿Y por qué usted no se llena la cabeza con la Biblia? La Biblia nos dice que Jesucristo es Dios y Salvador. San Juan capítulo 20, versículo 25 en adelante. Vamos rapidito, por favor. San Juan capítulo 20, versículo 25. Este reloj no me gusta. San Juan capítulo 20, versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25? San Juan capítulo 20, versículo 25, ¿cómo dice? Le dijeron pues los otros discípulos al Señor, ¿qué cosa? Hemos visto. ¿A quién están hablando? A Tomás. ¿Y qué dice ese caballero? Él les dijo, si no viere en sus manos, ¿qué cosa? La señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y dice, y metiere mi mano, ¿dónde? En su costado, no creeré. Dice la Biblia que 8 días después, ¿dónde estaban ellos? Otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano. ¿Y qué cosa dice? Y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino ¿qué cosa? Creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, ¿qué cosa? Señor mío, ¿y qué más? Y Dios mío. ¿Aceptó Cristo que Tomás le llamara Dios, sí o no? Pues sí. ¿Cuál es tu situación? ¿Cuál es tu dificultad? ¿Cuál es tu problema? ¿En qué situación te encuentras? No importa cuán grande sea, Jesús es más grande que tu problema. El problema está en tu fe. Y tu fe es hija del conocimiento de la Biblia. Si no te llenas de la Biblia, no hay fe de la Biblia, compadre. Puede hacer todo el ejercicio mental que te dé la gana. Tiene que llenarte de la Biblia. Es la Biblia la que produce la fe. Es la palabra de Dios que hace el cambio. Por eso, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Satanás necesita alejarte de la Biblia, distanciarte de la Biblia para que no tengas la fe que Dios requiere. Y por eso esta miseria de vida que se ve en el mundo entero, en la iglesia. En cualquier país del mundo usted encuentra cristianos que se dicen ser cristianos, pero su vida, su experiencia dice que no conocen a Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? No conocen a Dios. No tienen fe en el Señor. Y no la tienen porque no se llenan de la Biblia. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 9, versículo 5, estos versículos son las pruebas bíblicas, las evidencias para que su mente crea quién es Cristo. Y cuando usted sabe que Cristo es un ser divino, usted no tendrá ningún problema en comunicarse con Él y presentarle el problema que sea, porque Él tiene el poder para resolverlo. No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la circunstancia, no importa lo que pase. Queridos, necesitamos llenar la cabeza con la Biblia, pensar con la Biblia, hablar con la Biblia, soñar con la Biblia. Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿Qué dice el versículo 5? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, ¿qué dice la Biblia? Vino Cristo. ¿Qué dice Pablo ahora? El cual es Dios sobre todas las cosas,
bendito por los siglos. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Le contaba en esos días a una dama que cuando vivía en McAllen, ahí en McAllen, un buen día me llamaron para ir a orar por una persona en el Hospital Blanco. Estaba muriendo de cirrosis hepática. Era una hermana de la iglesia. Vivía en Houston. Y cuando llegamos, abreviando la historia, el esposo estaba llorando, las hijas estaban llorando, la hermana de la señora estaba llorando, todo el mundo estaba llorando porque el médico dijo, no amanece, se muere hoy. La tenía en cuidado intensivo, estaba amarilla, bien amarilla, como la yema de huevo, bien amarilla. Y entonces llegué, era un domingo, después que dimos la clase del instituto que teníamos en la mañana, en la iglesia McAllen. Fuimos al hospital, llegamos, me llevaron a cuidado intensivo, fuimos a una sala, y entonces ahí me reuní con la familia. Pastor, mire, venga, ya tenemos el permiso para que entre y ore con la dama. Cuando entré, veo esta mujer tan tranquila, amarillita, acostada en su camilla, muy tranquila, y llego y la miro y me sonrío. Digo, hermana, ¿y entonces? Y ella se sonríe y me dice, ¿aquí, pastor? Digo, no me digas, sí. Y entonces le digo, oiga, usted se ve que usted es brava. Y se ríe y dice, no, pastor, yo soy una sierva de Dios. Le digo, pero esta gente es muy blandita, mire, el esposo suyo está blandito llorando, mire sus hijas llorando, su hermana llorando, aquí está todo el mundo hecho leña. Y dice ella, sí, ese esposo mío siempre ha sido blandito, no se preocupe, pastor. Digo, qué barbaridad, hermana, entonces, ¿cuáles son los planes que usted tiene? Cosa linda, mamá. Y me mira allí y se ríe. Y dice, bueno, mis planes son los planes del Señor. Lo que el Señor quiera, aquí yo estoy. Si quiere que viva, yo vivo. Y si no quiere que viva, no vivo. Y punto, y se acabó. ¿De qué hay que preocuparse? Le digo, pero hay mucha obra que hacer. Los que se mueren son muy flojos, muy... No. Tenemos que orar para que usted se levante de ahí, se vaya a Houston y siga predicando el Evangelio. Bueno, yo estoy disponible. ¿Seguro que usted está dispuesto y disponible? Sí, Señor. Pues vamos a trabajar, vamos a orar, vamos a ungirla y usted se va y cuando se vaya me llama a mi casa y me dice que ya se fue. Y entonces me cuenta y acuérdese que tiene un compromiso con Dios para predicar el Evangelio. Cuente conmigo, pastor. Cosa linda, rodeamos la cama, nos agarramos de la mano, oramos, apliqué el asunto, hice lo que tenía que hacer, terminé, nos fuimos y le dije, antes le dije, hermana, me llama por favor cuando se vaya. Y nos fuimos para la casa. Pasó el domingo, pasó el lunes, pasó el martes. Se supone que la mujer se tenía que morir el domingo. Pero como que no le dio la gana de morirse, llegó el lunes. Tampoco le importó el lunes y pasó al martes. El miércoles me cuenta mi esposa cuando regresó a la casa, en ese tiempo no habían celulares, me dice, te llamó una señora del hospital. ¿Ah, sí? Me dice, sí. Y entonces le dije, ¿se iba para Houston? Ajá. Y dijo que iba a cumplir con lo que prometió. Ajá. ¿Y cómo tú sabes? Digo, Ana, era una señora que estaba enferma ahí en el hospital y ya se va para su casa. Yo le hago una pregunta, ¿es Cristo todopoderoso, sí o no? ¿Tiene Cristo poder, sí o no? El problema no está que usted lo sepa, el problema está si usted lo cree y usted jamás lo creerá si no se llena de la Biblia. No, usted puede brincar, patalear, hacer toda la musaraña que usted quiera, pero si usted no se llena de la Biblia, usted no tendrá la fe de la Biblia. Por eso ese bombardeo de versículo y versículos. Fui a un país muy lejos donde tenemos que ir la semana que viene y me encontré con un ateo. No creía en Dios, no creía en nada. Vino una noche a la iglesia, solo una noche. Y qué hermoso es Dios, que cuando aquel hombre fue bombardeado con la Biblia, cuando aquel hombre vio a Jesucristo como lo presenta la palabra, cuando aquel hombre entendió el interés y el empeño de Dios, cuando aquel hombre envió y todo lo que Dios ha hecho y ha provisto para su salvación, cuando aquel hombre entendió y comprendió hasta dónde ha llegado Dios por amor a él, le dijo a la esposa, mañana te prepara temprano o te queda. Cosa linda, mamá. Vino toda la semana a esa iglesia. La semana siguiente estamos en otra iglesia más lejos. Y aquel caballero viajaba de su trabajo a su casa 1 hora y de su casa 1.5 horas para ir a esa campaña y regresaba 1.5 horas para su casa. Al otro día lo mismo, toda la semana sentado ahí con un lapicero escribiendo todos los versículos. Y me cuenta la esposa que en la mañana se levantaba a leerlos otra vez, a confirmar lo que había leído. Y al final de la semana vino al aeropuerto para despedirse de mí. Le había dicho al pastor, cómprese una Biblia preciosa, una Biblia bonita y vamos a dedicársela.
que este tipo va a venir a despedirse. Compraron una Biblia preciosa, de letras grandes, bien linda, la dedicamos y todo, y la guardamos en una caja y la tenemos ahí guardada. Él no sabía eso. Así que cuando viene al aeropuerto, viene y se aparece, había un séquito, un grupo grande de hermanos de la iglesia despidiéndonos. Y allá aparece mi amigo, viene y me dice, pastor, mire, vine a despedirme, vine a darle las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Bueno, y entonces nos abrazamos y ahí estamos y me dice, pastor, ¿puedo decirle algo? Sí, cómo no. Nos vamos hacia un lado y me dice, a mí me encantaría tener una Biblia. Y yo me río y le digo, ya eso está arreglado. ¿Cómo? Sí, ya nosotros sabíamos que usted quiere una Biblia. Pastor, aquí está el hombre, la Biblia. Allá vino la Biblia, la destaparon. Oiga, qué cosa linda hace Dios. Me cuenta la esposa, que tampoco era de la iglesia, que desde ese día ese hombre comenzó a leer su Biblia. Al año siguiente regresamos. Qué gozo tan grande en mi corazón cuando la esposa me dijo, pastor, fulano todos los días en la mañana, antes de irse a trabajar, nos reúne a mí y a mi hija y hace el culto familiar leyendo una porción de la Biblia. ¿Tiene poder la Biblia? ¿Tiene poder o no tiene poder? No es saberlo, querido, es creerlo. Aterricemos. ¿Aceptó Cristo que lo adoraran? En San Mateo capítulo 2, versículo 11, dice que los sabios de Oriente que vinieron adoraron al niño Jesús. En el capítulo 28, cuando Cristo resucita y está para irse de la tierra, mire lo que dice el capítulo 28 de San Mateo, versículo 9. Cristo entendía, Cristo reconoció, Cristo estaba claro que Él es un ser divino, que Él es Dios con nosotros. San Mateo capítulo 28, vamos rapidito, versículo 9. San Mateo 28, 9. Recuerde, el método bíblico gramático descriptivo intenta depositar en su mente las semillas necesarias, las evidencias suficientes para que su cerebro diga, es verdad. Y recuerde que no presenta evidencia que los hombres inventaron, sino la evidencia de la palabra de Dios, la evidencia que viene del cielo. Si Dios lo dice, no hay nada que temer. Si Dios lo dice, no hay que dudar. Cristo mismo, toda su vida, solo repitió, escrito está, escrito está, escrito está en las Escrituras. Si usted le cree a Dios lo que dicen las Escrituras, usted hace a Dios veraz. Y si usted le cree a Dios, no hay ningún poder, no hay ninguna cosa, no hay nadie que pueda más que Dios. Capítulo 28, versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Versículo 9. He aquí, Jesús le salió al encuentro diciendo, ¿qué cosa? Salve. ¿Y qué dice ahora? Y ellas, acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies y ¿qué más? Y le adoraron. ¿Aceptó Cristo que lo adoraran, sí o no? ¿Sí o no? Cuando Cristo sanó a aquel paralítico, San Mateo capítulo 9, ¿recuerdan ustedes que cuando lo sanó, la gente empezó a criticar cuando él dijo, hijo, tus pecados te son perdonados? Y la gente se molestó y se alborotó. Y él dice, bueno, ustedes se alborotaron porque le dije, tus pecados te son perdonados. Pues para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados, a ti te digo, levántate, agarra la camilla esa y vete para tu casa. ¿Lo sanó o no lo sanó? ¿Lo sanó o no lo sanó? Versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Cuando le vieron, ¿qué cosa? Le adoraron. Pero dice, ¿qué cosa? Pero algunos dudaban. Y yo le pregunto a usted, ¿es Cristo Dios y Salvador? ¿Podemos nosotros confiarnos a Cristo, nuestro Dios y Salvador? ¿Cuál es el problema de tu vida? ¿Cuál es el problema de tu familia? ¿Qué está pasando en tu hogar? Si tú estudias la Biblia, si acepta la palabra de Dios, si cree en las promesas del Señor, si hace posible que tu vida se ajuste, que tu vida acepte lo que la Biblia dice y empieza a vivir conforme a la palabra de Dios, no hay nada ni nadie que pueda sacarte de la bendición de Dios.
En el libro de Isaías capítulo 8, versículo 20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, Cristo sana a un ciego de nacimiento. Después que se alma todo el jaleo y todo el problema, Cristo se encuentra con el ciego y le pregunta, ¿crees tú al Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es para que le crea? Y Cristo le dice, el que habla contigo, él es. Y mire usted la respuesta de aquel hombre que había sido ciego. San Juan capítulo 9. Vamos rapidito. San Juan capítulo número 9. Mire lo que dice aquel hombre que había sido ciego. ¿Qué hizo con el Señor Jesús? San Juan capítulo 9, versículo número 38. ¿Qué dice el verso 38? Y le dijo, ¿qué cosa? Creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. La pregunta mía para usted, ¿adora usted a Cristo? A ver si o no. ¿Adora usted a Cristo? Yo pregunto, ¿adora usted a Cristo? Y es un tema bien profundo. La adoración no es un culto. La adoración no es una reunión espiritual. La adoración es un estilo de vida. La adoración es una forma de ser. La manera como usted se viste, la manera como usted habla, la manera como usted se comporta, la manera como usted hace todas las cosas. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La adoración es una manera de vivir. La adoración es una idiosincrasia, un estilo de vida, una forma cotidiana de comportarse. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando usted adora a Dios, es como Proverbios capítulo 4, versículo 18, dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Mi pregunta para usted, ¿acepta usted a Cristo como su Dios y Salvador? ¿Quiere usted que su familia acepte a Cristo como su Dios y Salvador? ¿Le da usted cabida a Cristo en su vida como su Dios y Salvador? Entonces póngase en pie conmigo, póngase en pie conmigo. Cuando Cristo es tu Dios y tu Salvador, vive en tu casa. Cuando Cristo es tu Dios y tu Salvador, habita en ti. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cuando el Espíritu Santo entra, le hace una habitación a Cristo. Cuando Cristo entra, hace morada permanente en nosotros. El Espíritu Santo se queda en ti. Y cuando Cristo es tu Dios, es tu Salvador, es tu Señor y es tu dueño, no hay nada que temer. No hay nada, absolutamente nada que temer. El bebé tenía 9 meses, 9 a 10 meses. Yo no tenía carro, no tenía ni siquiera una bicicleta. Enseñaba en la universidad. Era el mes de mayo. Una madrugada, el niño empezó a quejarse. Fui a la cuna. Estaba con una fiebre espantosa. Tenía un problema de amigdalitis. Estaba lloviendo afuera y hacía frío. Para que mi esposa no se despertara, tomé unos pañales, lo mojé en el baño, vine, puse al chiquitín boca arriba, le puse un pañal en la frente y pañal en el vientre, y ahí comencé a tratar de bajarle la fiebre, porque en un bebé una fiebre demasiado alta es un asunto peligroso. Ahí me pasé varias horas, la fiebre bajaba y subía. Y cuando ya no pude más, las mamás siempre tienen un secretito que uno no sabe. Fui y le dije, mi negra, me dice, ¿qué pasa? Digo, el bebecito tiene una fiebre y yo no sé. Viene, usó todos los inventos que tenía, que una gotita de aquello, que yo no sé qué cosa, que un que asunto por acá, y bueno, ustedes saben cómo se le hacen cosas a los chiquitines para qué. Y nada funcionó. Y me dice, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y a mí me bajaron 2 lágrimas calientes, cosa linda, de impotencia. Le digo, mira, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vete a la cama y acuéstate. Pero gordo, me dice, una mamá que usted le diga que vea, acuéstate, pero gordo. Digo, pues ve, siéntate en la cama, ahora déjame a mí solito con el bebé. Mi esposa siempre ha confiado en lo que le digo. Se fue y se sentó en la cama y yo en el cuartito del bebé entré, cerré mi puerta, lo puse encima de una cama.
sin pañal y sin nada, lo puse encima de la cama. Y el chiquitín me miraba y decía, estaba así rosadito. Le digo, bueno bebé, vamos a orar. Me arrodillé delante de la cama. Le dije, mire Dios, este chiquitín usted nos lo dio. Este bebé es suyo, nosotros lo cuidamos. Ya hemos hecho todas las cuestiones que uno puede hacer. Está lloviendo, yo no puedo sacar a este bebé a mojarse con esta fiebre y con este problema. No tengo un carro, no tengo teléfono, no tengo celular. Así que, Señor, por favor, es usted que tiene que sanar a este bebé. Y comencé a llorar y a orar. Señor, que cuando yo abra los ojos, el bebé esté dormido, que esté frío y que nada más tenga que acostarlo, que la mamá pueda dormir tranquila. Y seguí orando, seguí orando, seguí orando, seguí orando, seguí orando, seguí orando, hasta que empecé a sentir en mi corazón una paz tan hermosa. Y cuando terminé de abrir los ojos, el chiquitín estaba durmiendo. Le toqué la frente, no estaba caliente. Le toqué aquí la pancita, estaba fría. Agarré a mi muchacho, grandulón como era, gracias a Dios ya no está tan grande, lo levanté, lo puse en su cuna, lo abrigué, le puse su mosquitero porque había que protegerlo de los mosquitos. Cuando llego a la habitación, ahí está la mamá con los ojos pelados. Gordo, ¿y entonces? Digo, el negro ya se durmió. ¿Y la fiebre? Se fue. ¿Cómo que se fue? Cosa linda, mamá. Salió corriendo y viene y se levanta el mosquitero y empieza a ponerle la mano. Y va y me dice, ¿se le quitó la fiebre? No, el Señor le quitó la fiebre. ¿Sí o no? Ahora yo le digo, ¿es real Dios o no es real? Cuando usted lo ha vivido, lo ha experimentado una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, por 40 años, ¿usted le creerá o no le creerá? ¿Sí o no? Entonces, oremos a Dios para que el Espíritu le inspire a usted a llenarse la cabeza con la Biblia. A mí me alegra ver cómo el doctor, y por eso en la mañana me gozo, me siento a oírlo, a mirarlo, a contemplarlo. Con cuánto afán, con cuánto arrojo, con cuánto ahínco dice la Biblia, la Biblia. ¿Quiere usted que el Espíritu venga a su vida para que le inspire a amar y estudiar la Biblia? Levante la mano conmigo, levante su mano. Querido Dios, querido Señor, Rey eterno, dueño del universo, usted sabe y conoce lo que hay en nuestro corazón. Usted sabe muy bien, Padre amado, la razón por la que viajamos tanto. Usted lo pidió. Y en cada país, en cada lugar, en cada ciudad, en cada rincón de la tierra, nuestro mayor afán es que la gente quiera leer la Biblia, llenarse de ella para que le conozca a usted, para que la palabra de Dios produzca la fe. Porque cuando las personas se conectan con usted, Señor, no hay demonio que pueda, no hay circunstancia que pueda. Por eso ahora le ruego, Padre amado, que el Espíritu Santo venga, no solo sobre las personas que están presentes en este lugar, pero sobre aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet y la televisión. Que todos ellos, como miles y miles y miles de personas han hecho, se conecten con la palabra para que sean llenos del Espíritu Santo. Dios, que puedan hacer en ellos la fe, la confianza, la seguridad, la certeza, la convicción de que usted es un Dios todopoderoso. No que sepan de usted, sino que le crean a usted. Y que sus vidas se conviertan, Señor, en un poder en la tierra para buscar a otros y entregarlos a Cristo Jesús. Querido Señor, gracias. Gracias por darnos a Jesús, quien es Dios y Salvador. Gracias porque aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro dueño. Damos gracias, gloria y alabanza a su nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.